Jorge, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. Buen día, gusto en saludarlos. Gracias, muy amable. Bueno, ¿cómo está el sector energético argentino? Bueno, está pasando un momento difícil. Fundamentalmente la pandemia o la cuarentena lo afectó en forma importante. Por un lado, bajaron la demanda de todos los productos energéticos. Esto complicó el funcionamiento del negocio energético, por decirlo así, el que vende nafta, el que vende gasoil, y de las propias empresas. Y por otro lado puso de manifiesto una debilidad estructural muy importante porque la producción petrolera bajó más allá de la demanda, o sea, bajó más que la demanda. Esto se dio particularmente en el caso del gas, donde la baja de producción anual ha sido del 10%, la demanda había bajado más o menos el 5% en todo el año. Y bueno, si ya teníamos problemas con el abastecimiento de gas, bueno, esto se va a acentuar. En el año 2020 aumentaron las importaciones y disminuyeron las exportaciones de gas, o sea que el sector externo gasífero está más complicado y todo hace pensar que el año que comienza va a requerir más importaciones, más gastos de divisas, y esto, bueno, complica o sigue complicando a toda la economía, ¿no? Uh-huh. O sea que podemos esperar un año peor al que ya transcurrimos. Bueno, peor, hay que ver qué es lo que llamamos peor, porque peor por la pandemia es una cosa y peor por la producción sería otra. Me voy a referir a lo productivo. Creo Exacto. que estamos en una situación peor, porque, insisto, la caída productiva de la producción petrolera y de la producción gasífera ha sido mayor que la caída de la demanda. Entonces tenemos ahí un problema estructural muy grave. El gobierno ha lanzado dos políticas para evitar esto a lo largo del año 2020, que consistió en subir los precios internos. Una se denominó barril criollo, por el cual, bueno, el petróleo en Argentina y la nafta en Argentina se vendió mucho más cara que en el mercado internacional, lo cual le saca competitividad y agrede a los usuarios o a los consumidores, pero esto no sirvió como paliativo. Y la última es el denominado Plan Gas, que tampoco el gobierno obtuvo las ofertas que esperaba, aún poniendo precios muy altos, que en ese caso va a tener que soportar por un lado la demanda con aumentos de tarifas y por otro el aumento de los subsidios energéticos que complican a toda la macroeconomía argentina, ¿no? Jorge, bueno, en el marco de estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, siempre uno de los puntos de esta libretita que trae el fondo tiene que ver con las tarifas, ¿no? Ellos entienden que se deben actualizar las tarifas. El ministro Martín Guzmán también está en ese mismo camino, entiende que hay que hacer correcciones en las tarifas de los servicios públicos. Darío Martínez, el secretario de Energía, también lo ha dicho, apenas asumió, pero bueno, en el medio hubo un pronunciamiento en diciembre de parte de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual ella dijo que bueno, que había que congelar las tarifas y que había que reactivar la recuperación del salario de manera de también potenciar o reactivar el consumo. ¿Usted está de acuerdo con esta discusión que se está planteando en el seno del gobierno? ¿Cuál es su punto de vista? Y bueno, mi punto de vista es que los números no cierran. Imagínense, voy a partir de un punto. Los subsidios energéticos son un cáncer para la economía argentina, digamos, porque tienen una magnitud exorbitante. Para que usted tenga una idea, esos subsidios han crecido en pesos el 100% del año pasado a este.
Es decir, en pesos estamos dando el doble. Ahora, la inflación que el gobierno dice que hubo, porque esto es muy difícil saber exactamente, pero digamos, hay un consenso que la inflación ha sido el 35%. Los jubilados han aumentado el 35%. Entonces, los subsidios han aumentado de una forma extraordinaria. Cuando uno los mide en dólares, esos subsidios son del orden de 5.900 millones de dólares por año. Imagínese que si usted está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que lógicamente tiene que convencerse que la Argentina pueda pagar su deuda. Claro. Y si es 6.000 millones de dólares por año solamente de subsidios en el sector energético, significa que en 10 años, usted le está pidiendo al Estado argentino 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares es el valor del crédito más grande que prestó alguna vez el Fondo Monetario Internacional. Y es parecido al préstamo que tiene vigente con la Argentina, que la Argentina no puede pagar. Entonces me imagino que esto es un problema tremendo para el ministro de Economía, que está tironeado, por un lado que le dicen aumentar los subsidios, porque congelar tarifas es aumentar subsidios. Claro. Sí, está por claro. un lado le dicen aumentar los subsidios, y por otro lado el banco le dice, a ver, mostrame la planilla, el Fondo Monetario, mostrame la planilla que demuestre que la Argentina va a poder pagar. Esto pone a la Argentina en una encrucijada. Y como bien dice la pregunta, esa pregunta está adentro del propio gobierno. La oposición se entera de esto por los diarios, lo podrá comentar. Pero esto es una discusión profunda dentro del gobierno, que pareciera que la va a ganar el poder político. Porque la vicepresidenta Cristina Kirchner, desde manejando un poder que es el poder legislativo, ha dicho que un incremento de solo el 9 en marzo, porque si no se pierden las elecciones. Entonces, esa pequeña frase, si no se pierden las elecciones, realmente lo dice todo. Es decir, por ganar las elecciones podemos ir a una crisis económica de mayor proporción, ¿no?, de la que claro. tenemos en este momento. Insisto, con estos valores que he mencionado del crecimiento brutal de los subsidios, que está verificado por el informe del Instituto Mosconi, que se publicó el 4 de enero de este año, ¿no?, y que es público. La Peña, ¿qué es lo que ha quedado en pie o lo que se puede salvar del sector energético nacional? Mire, es muy difícil contestar esa pregunta, porque si yo tomo el sector energético nacional, lo que era hace 30 años, bueno, no ha quedado nada en pie, ni ha quedado ni YPF en pie, que está vendiendo su edificio porque está en una situación económica lamentable y financiera lamentable. Entonces, tener herido digamos a la nave insignia, digamos, nos pone en una situación muy complicada. La producción de gas de YPF del año pasado bajó un 23%, y eso es una cifra, digamos, récord, digamos, digamos, es inadmisible, pero esto hay que tomarlo como un síntoma de una situación, digamos, interna del sector, muy complicada. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, si no fueran ayudadas con los subsidios, porque no pueden pagar la energía que nos distribuyen todos los días, con la cual prendemos y apagamos la luz, no le pagan a los generadores. Esto genera un flujo de fondos desde el Tesoro hasta los generadores, que también suma en ese desbalanceo. Ahora, si el gobierno no le diera esos fondos a los generadores, las empresas quiebran, y van a la quiebra, y tener una empresa eléctrica de magnitud como Edesur, Edenor, etcétera, que vayan a la quiebra, implica un caos social sin precedentes. Entonces creo que hay que tomar nota
de los profundos desbalanceos que tiene el sector energético y corregirlos con una política consensuada, en principio, consensuada, no consensuada al interior del partido gobernante, sino consensuada con el resto de los sectores políticos, aplicarla con responsabilidad 5, 6, 7 años hacia adelante y sacar al país adelante. Con parches esto no se va a resolver. Esta es mi idea, la idea que le puedo transmitir a usted y a la audiencia, ¿no? La Peña, muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Gracias a ustedes, buen día.